Y ante todo, buenas tardes. Debo comenzar indicando, y no solo por un deber de pura cortesía, que también, sino porque así realmente lo siento, dando las gracias, creo que digo bien, a la Asociación de Archiveros de Andalucía por esta invitación. Me hubiera encantado estar aquí desde ayer, seguro. Hubiera aprendido mucho, pero he tenido en estos días, al principio de la semana, muchas clases y no he podido hacerlo como me hubiera gustado. Yo soy jurista, todos lo saben, y yo voy a hablar de transparencia, pero voy a hablar de transparencia en las normas reguladoras de la materia, que es lo que yo, no sé si bien, mal o regular, pero en todo caso me siento capacitada para hacer. He sintetizado algunas cuestiones que me han parecido que puedan ser de más interés. En todo caso, si después tenemos posibilidad de algún coloquio, pues podremos hablar de otra cosa. Yo he seleccionado, bueno, esto no sé si nos va a funcionar, porque yo venía dispuesta a ponerle además el portal de transparencia del Estado de la Junta de Andalucía y no sé si va a ser posible. Les decía que les había puesto ahí unas palabras del preámbulo de la Ley de Transparencia del Estado, la ley, como todos sabemos, 19/2013, de 9 de diciembre, que creo que expresan bien el sentido que se atribuye a esta disposición. En vez de leérselas, voy a utilizar otras que he leído esta misma mañana y que forman parte de unas declaraciones que hizo ayer la presidenta del Consejo de Transparencia del Estado. Digo que esta ley, estaba hablando de la ley estatal, convierte la desafección en confianza y fortalece la institución. La transparencia, añadió, es un instrumento para crear una cultura de responsabilidad. Este, ciertamente, es el objetivo con el que el Gobierno emprendió la elaboración de esta disposición, en un contexto, todos lo sabemos, no solo de fuerte crisis económica, sino, lo que es más importante, podríamos decir, de crisis democrática, de desafección en las instituciones, propiciada en buena medida por los muchos casos de corrupción que todos tenemos en la mente y de los que de continuo dan cuenta los medios de comunicación. En este ambiente, el Gobierno considera, y así la impulsa, la Ley de Transparencia como una de las medidas estrellas de regeneración democrática. El acceso a la información facilita la participación de los ciudadanos en el conocimiento y en la gestión de los asuntos públicos. La participación de los ciudadanos en la gestión se convierte en el mejor control de la acción pública. Se cita con frecuencia la frase de un famoso americano que dice que la luz del sol es el mejor de los desinfectantes. En este contexto, digo, el Gobierno impulsa y posteriormente se aprueba la llamada Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, y a partir de ahí todas las comunidades autónomas, con independencia de su color político, aprobarán sus propias leyes de transparencia, con las miras puestas en todos los casos en avanzar sobre lo ya dispuesto, lo ya establecido en la normativa. Entre otras, pues tenemos la ley de nuestra comunidad autónoma, la Ley 1/2014 de 24 de junio de transparencia de Andalucía. La transparencia en todas estas disposiciones se articula y conviene bien diferenciar entre ellos en torno a dos grandes conceptos: la publicidad activa y la publicidad pasiva. Con la primera, con la publicidad activa, se alude a la obligación que se impone a las administraciones públicas de ofrecer de oficio, por propia iniciativa, determinada información. Por el contrario, en la publicidad pasiva se puede decir que es la ciudadanía la que toma la iniciativa, solicitando, recabando la información que obra en poder de las administraciones públicas y otros sujetos. Hablar de publicidad pasiva, si queremos utilizar términos más tradicionales entre nosotros, es hablar del derecho de acceso a la información. En todo caso, hay que decir que ni la una ni la otra son desconocidas en nuestro derecho en el año 2013, porque en esa fecha existen disposiciones, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, de contratos, de subvenciones, que ya obligan a la Administración a dar cuenta de determinados datos, de determinados hechos. Y también desde la Ley 30/92 se reconoce el derecho de acceso a la información. Por tanto,
no están regulando nada nuevo, se puede decir que sí están regulando de otra manera, de una manera más completa, más sistemática, disposiciones que se encontraban un tanto dispersas, dispersadas por nuestro ordenamiento. Antes de exponerle algunas de las notas más destacadas, tanto de la publicidad activa como de la publicidad pasiva, dos cuestiones previas. ¿A quiénes se aplican estas normas y a partir de qué momento? Si están ya vigentes, en su caso, ¿cuándo han de estar? Se puede decir que la Ley Estatal de Transparencia, en términos que han completado y que han precisado, las normas autonómicas delimitan su ámbito de aplicación de una manera muy amplia. En él se incluyen todas las administraciones públicas, tanto las de carácter territorial, administración de las comunidades autónomas, municipios, el propio Estado, como las administraciones institucionales. Por poner algún ejemplo, pues las propias universidades, algo afín a mí, el Instituto Andaluz de Administración Pública, o esas. Ahora bien, junto a este, que se podría decir que constituye su núcleo más esencial, más primario, las leyes de transparencia extienden igualmente su mandato a un conjunto muy amplio de sujetos que o bien aplican en su actividad el derecho administrativo, aunque sea parcialmente, el caso, por ejemplo, del Congreso, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Parlamento de Andalucía, son entes que dependen de una administración pública, por ejemplo, sociedades mercantiles, entidades que ejercen una función pública o incluso sujetos, entidades puramente privadas, en la medida en que se nutran en ciertas cuantías de fondos públicos. Podrán comprender que la inclusión de muchos de estos sujetos en la ley ha sido muy problemática, ha suscitado dudas, problemas, en algunos casos relevantes. Yo no voy a entrar en ello porque creo que es claro, en eso no hay ningún problema y me parece que es lo que aquí puede interesar, que las leyes de transparencia vinculan íntegramente en todos sus mandatos a todas las administraciones públicas. ¿Y a partir de cuándo las vinculan? Pues se puede decir que la administración del Estado está sometida a su propia ley de transparencia, la Ley 19/2013, desde hace casi un año, desde diciembre de 2014, según disponía su propia disposición final novena, que decía que entraría en vigor al año de su publicación. La propia disposición indicaba literalmente que para las administraciones autonómicas y locales las disposiciones de la norma se aplicarían en un plazo máximo de 2 años. Ese plazo está a punto de cumplirse, se producirá el día 10 de diciembre de este mismo año. A menos que se entienda, como parece, según me cuentan, que está propugnando la propia Junta de Andalucía y algunas otras entidades, que esos 2 años para que las administraciones autonómicas y locales se adaptaran a la ley de transparencia no se cuentan desde la fecha de la publicación, diciembre del año 2013, sino desde la fecha en que la ley entró en vigor para la administración del Estado, diciembre de 2014, de tal forma que no concluiría en los próximos días, sino dentro de un año. Lo entiende, me parece, en algunos sectores de la Junta de Andalucía, pero no se puede decir, ni mucho menos que sea una interpretación consolidada. Estas declaraciones que le he leído de la presidenta del Consejo de Transparencia y del Gobierno del Estado las hizo ayer con ocasión justamente de un foro convocado por un medio de comunicación en el que se abordaba la entrada en vigor de la ley para los municipios y en el que también estuvo presente e intervino el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. La idea generalizada que se tiene y que parece que comparte el propio Gobierno es que en los próximos días los municipios quedarán sujetos a las obligaciones de la ley. En todo este plazo, les digo, las comunidades autónomas, casi todas ellas, han dictado leyes de transparencia. Andalucía lo hizo en junio de 2014 con una vacatio legis de un año. De tal forma que desde junio pasado está ya aplicando
su propia ley de transparencia, lo que significa también que aplica la del Estado, porque la suya estaba construida sobre el contenido y sobre lo dispuesto en la disposición estatal. También en este tiempo algunos municipios han aprobado sus ordenanzas regulando los órganos que van a ser los responsables de las obligaciones de publicidad activa, del derecho de acceso a la información y adaptando el régimen general a sus propios criterios. Casi todos lo han hecho sobre la base de un documento muy importante que no tiene valor normativo, pero que se ha convertido en referencia para los municipios en esta tarea, me refiero a acceso a la información y reutilización, que se aprobó por la Federación Española de Municipios y Provincias en mayo de 2004. Bien. Se podría decir que ya a partir de finales de este año todas las administraciones van a quedar sujetas a esta disposición. ¿Cuáles son los contenidos más destacados en relación, de una parte, con el régimen de la publicidad activa, de otro, de la publicidad pasiva? La publicidad activa se configura, como hemos dicho, como el deber de la administración pública de dar conocimiento de oficio de determinada información de aquella que dice la ley que es relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. La Ley de Transparencia del Estado concreta esa información que se considera relevante y lo hace agrupándola en tres grandes categorías. Yo tenía previsto en este momento justamente abrir el portal de transparencia del Estado, pero no podemos, donde figurarían, se ve muy bien, esas tres categorías en que se sistematiza la información que tiene que ofrecer la Administración del Estado. Esos grupos son información institucional, organizativa y de planificación económica, presupuestaria y estadística e información de relevancia jurídica, cada una con los propios contenidos que establece la norma. Si lo hubiera podido dar en un clic, pues hubiéramos visto las categorías, hubiéramos pinchado y hubiéramos visto todo su contenido. No voy a relatárselo porque me comería todo el tiempo y además sería en exceso aburrido y más en esta web. Las leyes autonómicas que han hecho avanzar sobre lo dispuesto en la normativa. Así ha sido el caso de nuestra comunidad autónoma, que ha completado sus previsiones creando nuevas categorías de información que, por lo general, parten del desarrollo de contenidos que ya están en la ley del Estado, pero que se puede decir que adquieren autonomía. Nosotros tenemos, por ejemplo, un grupo, también lo podríamos haber visto, de información sobre altos cargos que en la ley del Estado forma parte de la información económica. Nosotros tenemos también como categoría propia la información sobre contratos, convenios y subvenciones, que en la ley estatal se integra igualmente en la información presupuestaria, económica y estadística. También la Ley de Transparencia de Andalucía, en el mismo sentido que otras disposiciones autonómicas, completa el contenido de las categorías estatales. Así, por ejemplo, como nota más destacada, que ha sido muy elogiada en la información institucional en nuestra comunidad autónoma, hay que dar cuenta de la agenda del gobierno, que fue algo que se solicitó mucho durante el proceso de elaboración del Estado y que el Estado, sin embargo, pues no incluyó. Y bien es cierto que después en algunas páginas web del Ministerio se da cuenta de ella, pero no existe como obligación legal. También en nuestra comunidad autónoma, y por contarles sus contenidos más significativos, hay otras dos previsiones importantes que no figuran en la estatal. La primera de ellas, muy criticada por lo que he podido ver en los medios que están afectados, y es que dice una que establece que los municipios, salvo que concurran causas justificadas de imposibilidad técnica o económica, tienen que dar acceso a las sesiones plenarias a través de Internet, bien retransmitiendo la propia sesión o bien poniendo en la red un archivo audiovisual grabado previamente. Igualmente, se dice que a los asistentes a un pleno, los plenos son públicos, hay que dejarlos siempre que no perturben el buen desarrollo de la sesión, grabarla
y si después quieren, pues igualmente difundirla. También se le obliga a los plenos, al igual que al Consejo de Gobierno, que informen previamente de los asuntos que van a tratar en cada una de sus sesiones y después den cuenta resumidamente y sin perturbar el secreto de las deliberaciones de ellos. Es lo que si tuviéramos también internet a la misma mano, podríamos hacer abriendo, por ejemplo, la página web de la Junta de Andalucía, Consejo de Gobierno, todos los martes figura un resumen de los acuerdos que se han adoptado y todos los lunes, pues figura ahí la información sobre aquello de lo que se hace. Ahora, es claro que es tan importante como establecer, como definir qué contenidos de información tiene que dar la administración pública, que como antes les decía, en buena medida era algo que estaba ya en nuestro ordenamiento jurídico, es establecer criterios, pautas que garanticen la efectiva implantación de estos niveles de trabajo. Aquí se puede decir que concurren tres cuestiones fundamentales a las que me gustaría hacer alguna referencia. En primer lugar, cuándo se tiene que ofrecer la información, dónde se ha de ofrecer y, en tercer lugar, cómo tiene que hacerse. Porque quizás es aquí donde está la verdadera innovación, la verdadera novedad de la ley de transparencia. En primer término, ¿cuándo? El artículo 5 de la Ley del Estado dice que se ha de ofrecer de forma periódica y actualizada, pero no concreta esa periodicidad a la que se refiere y en la que la información ha de aportarse. Sí lo hace la Ley de Transparencia de nuestra comunidad autónoma, que dice que, con carácter general, la información se tiene que ofrecer trimestralmente, a menos que la propia Administración de la Junta de Andalucía o las entidades locales estimen que se pueden aplicar en relación con algunos contenidos unos plazos mayores. Otras leyes autonómicas han ido incluso más allá. Cataluña dice que tiene que estar periódicamente actualizada y cada información que se ofrezca tiene que decir cuál es la fecha última en que se actualizó y la próxima vez en que está prevista proceder a hacer un cambio y que su portal tiene que tener un sistema de alerta que avise cada vez que se incorpora algún nuevo contenido. En Andalucía, con carácter general, trimestralmente. No se pronuncia, sin embargo, sobre los plazos en los que la información, una vez colocada, tiene que permanecer a disposición del público. La filosofía de la ley pues parece que es que no se quite nunca, que conforme se vaya actualizando, habrá contenidos que quedarán muy atrás, que ya nadie mirará, pero sobre esto no existe regla. Sí establece regla esa ordenanza tipo sobre la cual muchos ayuntamientos están aprobando su propia norma reguladora. Ahí hay un precepto, el artículo 15, y no me voy a detener en él, que según qué categoría de información sea, pues se establecen unos tiempos que son más amplios o menos. En segundo lugar, ¿dónde se da la información? Esto es igualmente en las sedes electrónicas o páginas web. Sabemos que no es lo mismo, yo no entiendo nada de estas cosas informáticas, pero entre esto y la nueva ley de procedimiento administrativo común y la del régimen jurídico del sector público, cada día estoy aprendiendo más, aunque nunca me interesó. No es lo mismo una sede electrónica que una página web. La página web es abierta, las sedes electrónicas, por el contrario, necesitan clave de acceso, son espacios reducidos. También, si alguien tiene a mano, si ahora mismo abre la página web de la agencia tributaria, verá que hay una pestaña que pone sede electrónica. Ahí ya no puede acceder todo el mundo, pero ahí es donde está la información verdaderamente importante. En Andalucía, esa información se ha de publicar, tiene que estar disponible en el portal de la Junta de Andalucía. Aquí es donde también se puede decir que está otra de las grandes innovaciones en relación con el régimen precedente, en la necesidad en que el acceso se pueda producir a través de la red. Aquí la duda que nos puede suscitar, no si pensamos en el Estado, no si pensamos en la comunidad autónoma, es si todos los sujetos obligados por estas normas están en condiciones de mantener páginas web, sedes electrónicas, que cumplan los requisitos establecidos en la ley. Si hablamos de administraciones públicas, ello afecta a los pequeños municipios.
La ley es consciente de ello, la ley andaluza, y dice que la propia administración autonómica establecerá medidas complementarias de ayuda, aunque no establece cuáles son. Y señala igualmente que los de menos de 20.000 habitantes pueden solicitar en esa tarea el auxilio de la Diputación. En todo caso, hay que tener en cuenta que ya la Ley Básica del Régimen Local, desde el año 2003, obliga a todas las entidades locales a impulsar la utilización de la administración electrónica, y que ese impulso en las leyes 39 y 40 de 2015 del procedimiento administrativo común y del régimen jurídico del sector público se convierte en una obligación. Aunque estas leyes pues, son otra historia y un tema de que habría mucho de hablar. Finalmente, ¿cómo se ha de ofrecer la información? Dice la ley que de una manera, la ley estatal, de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados. La ley andaluza añade que de una manera segura, de la forma más amplia y sistemática posible y configurada de tal forma que permita la participación ciudadana que sea consecuencia de la información facilitada. Igualmente, se ha de ofrecer en estándares abiertos y preferiblemente en formato reutilizable. Añade otro requisito, por supuesto, no podrá versar sobre materias protegidas, artículos 14 y 15 de la ley, sobre ello no me voy a adentrar, y también garantizando la accesibilidad universal y no discriminación. ¿Qué se puede decir? Y no tengo tiempo de decir mucho, pues que está todo muy bien, que está todo redactado en términos ambiciosos, pero que después la realidad es la que es, y que no siempre, a lo mejor, en todas las administraciones públicas, en municipios pequeños, sobre todo, se contará con los recursos, con los medios para que así sea. Bien, pues con ello pasaría, tengo poco tiempo, a destacar alguna idea en relación con el derecho de acceso a la información pública, la llamada publicidad básica. ¿Qué se podría destacar? En primer término, que sus titulares somos todas las personas. Sabemos, no sé si cuento con ello, tengo aquí, que sus titulares son todas las personas. Esto es una novedad significativa en relación con el derecho precedente, porque la Constitución y el artículo 37 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pública se lo reconocían a los ciudadanos. Bien es verdad que la jurisprudencia se había mostrado permisiva, había suavizado estas reglas y a veces lo había reconocido a personas jurídicas españolas, extranjeras, físicas, jurídicas, públicas, privadas, incluso algunas de ellas autonómicas en su celo de ser muy amplia. En este sentido se lo ha reconocido a los menores de edad. La Ley de Cataluña reconoce derecho de acceso a los mayores de 16 años y la Ley de Aragón a mayores de 14. Este es un tema opinable, es una decisión política, no me importa decir, lo he dicho ya muchas veces, que creo que se han excedido, que los niños de 14 años no tienen que estar ejercitando derecho de acceso ante las administraciones. Pero digo, como... ¿Qué? Bueno, reconozco que esto es una cosa, pues, que seguro, y algo importante, no nos quedamos con la anécdota, es un derecho que se reconoce sin necesidad de que el que lo solicite tenga que justificar la existencia de un derecho subjetivo o un interés legítimo, que sabemos que, con carácter general, es lo que abre las puertas en el ordenamiento jurídico a formular una solicitud ante la administración. Y lo puede hacer, además, sin necesidad de motivar la solicitud. Si quiere explicar por qué razones recaba una información, puede hacerlo, pero eso no es un presupuesto ni un requisito. En segundo lugar, ¿cuál es el objeto del derecho de acceso? Y simplemente lo dejo anunciado porque ustedes de todo esto saben mucho más que yo y me daría hasta vergüenza hacerlo. El objeto del derecho no es, como siempre había sido nuestro ordenamiento, el documento, así consta en la propia ley de archivo de nuestra comunidad autónoma, así estaba en la ley de régimen jurídico de la Administración del Estado, sino que el objeto del derecho es la información pública en un concepto que la propia disposición establece.
Información pública son los contenidos o los documentos que contienen una información. Aquí hay una gran discusión en el ámbito estrictamente jurídico sobre esos contenidos que acompañan a los documentos de la definición legal, porque parece que la noción de documento la tenemos más o menos clara, aunque también es verdad que la presidenta de la Asociación de Archivos de la Función Pública, cuando compareció como experta llamada por el Congreso de los Diputados durante la tramitación de la ley, le indicó que en la ley se introdujera un concepto de documento. Pero en todo caso, la discusión está en qué son esos contenidos. Parece que está asentada la idea de que, en relación con ese precepto, la ley reconoce un derecho de acceso no solo a la información disponible en el momento en el que se solicita, a la que es accesible, sino también aquella que requiere para hacer posible el ejercicio del derecho de una acción de elaboración por parte de la Administración Pública. Se pone como ejemplo, ponía un funcionario el otro día en una jornada que tuve, que yo quiero saber cuántos kilómetros y cuánta gasolina han gastado los coches al servicio del Ministerio. Esa información tiene que ser elaborada, esa información no consta en un documento que sea accesible en ese momento por el que se la solicita. Pero bien, en todo caso, pues es una definición bastante curiosa. Quizá sea así, me estoy saltando alguna otra cosa, porque existe una causa de inadmisión de las solicitudes de acceso que permite a la Administración que inhabilita, rechazar sin un pronunciamiento aquellas solicitudes que versen sobre información que esté necesitada de reelaboración. También aquí pues, se ha discutido mucho cuál es esa información necesitada, precisada de reelaboración. Parece que está claro lo que quiere decir la ley, que exige trabajo, exige realizar acciones por parte de la Administración Pública al objeto de facilitar la información. Pero la pregunta es qué trabajo, qué clase de actuación sobre esos soportes. La ley de Andalucía, en un intento loable, ha establecido, y así lo hacen también otras normas autonómicas, la propia ordenanza tipo, que no se podrá inadmitir estas solicitudes cuando, dice exactamente la ley andaluza, la información, la actuación que requiera sobre el soporte sea de uso corriente, un tratamiento informático de uso corriente. Otras leyes lo dicen a la inversa, la causa opera cuando la información solicitada precise de reelaboración completa. Estamos ante conceptos técnicos, ante conceptos claramente indeterminados. Si facilitar la información lo puedo hacer con tratamiento informatizado de uso corriente, no podría admitirla. Si por el contrario requiere una actuación compleja, pues ya por el contrario tendré que hacerlo. Hay otras causas de inadmisión que se las había puesto ahí, no me voy a detener en ello. Alguna consideración sobre los aspectos más importantes o dónde pueden estar los problemas del procedimiento de acceso. Está regulado con carácter básico en la ley del Estado, es decir, común para todas las administraciones públicas. A él remite, por tanto, la Ley de Transparencia de Andalucía. Hay un anteproyecto de ley bastante avanzado de desarrollo reglamentario de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno del Estado, donde ese procedimiento se regula con mucho detalle. No parece ya que antes de que se agote ya esta legislatura, el Gobierno vaya a aprobar esa disposición. No sabemos el futuro Gobierno que hará con él. Y yo me voy a detener en la resolución. En la resolución, para indicarle los dos extremos que están siendo más complejos. La resolución se tiene que producir en el plazo de un mes. Ese plazo es el que ha establecido la ley estatal, pero esa es una garantía básica. Eso significa que las comunidades autónomas no pueden convertirlo en un plazo mayor, pero sí pueden reducirlo, avanzando sobre las garantías establecidas en la disposición estatal. La mayoría se ha quedado en un mes,
pero la nuestra, la Comunidad Autónoma de Andalucía, es la que ha decidido avanzar. Y, con carácter general, dice que la información se tiene que dar en el plazo más breve posible. En todo caso, se tiene que dar en 20 días. En el portal de transparencia, si lo hubiéramos podido abrir, hay unos datos bastante interesantes. Creo incluso que los imprimí, después si quieren los podemos ver, que se dice en el portal de transparencia, desde que empezó a funcionar en junio, cuántas solicitudes de información se han solicitado, 300 y pico, y cuántas se han resuelto en un sentido o en otro. Entonces, la verdad, hay muchas que no se han resuelto, se ha producido silencio. El tema no es establecer un plazo breve, el tema es que realmente se dicte resolución. Porque si no se dicta resolución, este fue uno de los aspectos más controvertidos durante todo el proceso de elaboración de la ley, que más crítica suscitó si pasa el plazo y la administración no ha dictado resolución, se entiende desestimada. Ese es el criterio de la ley del Estado que mantiene nuestra comunidad autónoma y que, sin embargo, otras disposiciones autonómicas se han corregido. Hay Aragón, Cataluña, la ley foral navarra, pero la ley foral primera han convertido el silencio en positivo. Si quieren saber mi opinión, yo creo que está bien que sea negativo, porque estamos, lo dijo el propio Consejo de Estado, ante una solicitud, ante una materia que puede entrar en colisión con otros intereses y con otros derechos protegidos de la propia Constitución. Pero es que además pasa una cosa, el derecho de acceso requiere que la administración lo facilite. Yo puedo haberlo obtenido por silencio administrativo, pero si la administración no me lo otorga porque cree que hay derecho al juego, realmente el resultado será. Bien, esta regulación se completa en un minuto más. Tampoco voy a entrar en su detalle, pero son importantes. Después podemos hacerlo con reglas sobre la materialización del acceso. No solo me importa que me reconozcan el derecho a acceder a la información, tengo que tener la garantía de que después se van a producir las actuaciones necesarias para que ello sea posible. A este respecto le he puesto ahí la regla: el acceso se tiene que producir preferentemente por medio electrónico. La administración electrónica es el futuro. No me resisto, me han venido ahora a la cabeza las palabras, la filosofía con la que se han hecho las nuevas leyes del procedimiento administrativo y del régimen jurídico del sector público. Una administración con cero papel, plenamente electrónica y completamente interconectada. Pues bien, en este contexto la información se facilita electrónicamente, salvo que el interesado solicite que prefiere otro medio y algo importante, y la administración esté en condiciones de darle la información por ese otro medio que ha pedido. La propia de Andalucía concreta las causas que legitiman a la administración pública para utilizar otro formato del solicitado, y hay una muy amplia que le da un gran margen de disposición al respecto, cuando, por razones de eficacia y económica, así le resulta más ventajoso. Y se tiene que producir en el propio momento de la resolución mediante un enlace a la correspondiente aplicación informática y, si no es posible, en un plazo superior a 10 días. Aquí, pues, con una matización muy importante, que es que en la solicitud de información que yo he formulado haya un tercero afectada por ella y se le haya tenido que dar audiencia y se haya opuesto. En ese caso, habrá que esperar que se trate el recurso que éste tiene o que se haya desestimado. Y después, por otra parte, pues es gratuita, salvo que quiera una copia o que me pasen la información a algún tipo de formato, en cuyo caso pues tendré que pagar las correspondientes tasas. En la ley andaluza, pero ya no me voy a detener en ella porque no quiero abusar, y la moderadora no me va a cortar porque voy a terminar yo ahora mismo. Hay algunas medidas interesantes sobre la ley. Bien, podríamos ahora hacer alguna conclusión. Tampoco voy a adentrarme en ella porque más bien la podemos dejar para atrás. Sí se podría decir, como palabras finales, que estamos ante unas normas importantes que han avanzado en la regulación de la transparencia, en su fortalecimiento,
pero que no están exentas de dificultades en su aplicación y que en todo caso pues nada cambia de la noche a la mañana, menos si es en relación con las administraciones públicas, y que tampoco pues se puede confiar esa necesaria regeneración democrática a la sola carta de la transformación. En fin, no sé si con este conjunto de consideraciones un poco atolondradas, heterogéneas, yo he acercado mínimamente a cumplir el objetivo que me habían recomendado. En todo caso, pues sí concluyo agradeciendo de nuevo a la Asociación de Alquileros de la Junta de Andalucía su invitación y, por supuesto, a todos ustedes su atención. Y pido disculpas por los 3 minutos de razón. Bueno.